Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara, usted lo conoce muy bien, un experto en temas políticos y de seguridad. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Maestro, pues está en la Cámara de Diputados ya la guadaña contra o sobre el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, un juicio político, ya se instaló la Comisión de Procedencia, hay muchas quejas de irregularidades. ¿Frente a qué estamos? ¿Una persecución política o frente a un pillo? Ricardo, este es un procedimiento que es declaración de procedencia. El Ministerio Público solicita a la Cámara de Diputados, digamos, el visto bueno para que se pueda entregar el caso a un juez para proceder penalmente. Durante muchos meses se estuvo filtrando a través de distintos medios de comunicación, periódicos, redes sociales, insinuaciones desde la mañanera de que este era un caso de crimen organizado, de delincuencia de alto nivel, de una enorme peligrosidad. Y como dirían en el fútbol, salió tirititito. ¿Por qué? Porque lo que está dictaminando Pablo Gómez, que además sabemos no es abogado, solamente afirma que podría tratarse de un caso de elusión fiscal de alrededor de 6 millones de pesos en un momento, Ricardo, en que este tipo de delitos patrimoniales, fiscales, se deben resolver, como dice la Constitución, por vías alternas. Es Claro. decir, es decir, el gobierno hizo una cacería política del gobernador de Tamaulipas, no aportó ninguna prueba por todo este circo mediático que armó a propósito de las graves insinuaciones de delincuencia organizada, y esto es lo que se está derivando. Entonces, desde luego, pues que esto es una acción orquestada desde el más alto nivel del gobierno, otra vez, Ricardo, en contra de una persona que ha manifestado y que ha demostrado pues que tiene una forma distinta de pensar del jefe del Ejecutivo. ¿Podríamos decir entonces que sí es una venganza política? Pues tiene todas las características de serlo. Me parece que deben de responder por esta violación al principio de presunción de inocencia, en lo que técnicamente incluso el propio ministro Saldívar ha llamado la vertiente extraprocesal, es decir, toda la serie de filtraciones que rayan incluso en la propia comisión de ilícitos al hacerlas sin acreditar ningún tipo de prueba y que además, Ricardo, se hace justamente en el momento más efervescente de la contienda electoral. Solamente así se puede entender esta cacería, insisto, comandada desde el poder. A ver, explíquele, maestro Lara, a la audiencia, ¿por qué hay quejas? Yo platiqué con algunos diputados, sobre todo del Partido Acción Nacional, y me dijeron que se violaron procedimientos para la instalación de la comisión esta de procedencia, etcétera. ¿Qué significa esto y cómo está esta violación, si es que existe, claro? Como tú sabes, todos los órganos colegiados de la Cámara de Diputados deben tener una representación equivalente al número de asientos que tiene cada partido. Claro. Sí, esto es lo propio, lo natural y lo correspondiente en cualquier órgano democrático del mundo. La sección instructora tiene 4 lugares. De los 4 lugares, 2 son de Morena, uno es de PT y uno es de el PRI. No tiene un asiento el PAN, que es la segunda fuerza política del país No, y de bueno. la Cámara de Diputados. Esto ubica a la expresión partidista en una deprivación de sus posibilidades de estudiar el asunto, y ahora se presenta un dictamen inopinado. Esa es una de las grandes violaciones. Me parece que es una violación muy importante, una violación capital al debido proceso. Además, el coordinador Mier del grupo de Morena, quien ya dijo públicamente que a él no le interesa cumplir con el Estado de Derecho,
ha filtrado cada vez que ha podido, porque en su papel de coordinador pues tiene acceso a distintos memoriales, correspondencia, oficios que son para el proceso, pues no aguanta la tentación y los filtra incluso en su red de Twitter. Esto obviamente lastima el proceso. Imagínate tú que esto sucediera a cada momento en un asunto judicial. Además, se convocó a una reunión con la Comisión de Transparencia que nada tiene que ver con el asunto para entrevistar públicamente a el señor doctor Santiago Nieto, al señor procurador fiscal. Es decir, están desbordando los cauces y esto, tú lo sabes, tiene un objetivo, lo que se llama el asesinato del prestigio del gobernador. Entonces, es una acción burda, es una acción plagada de irregularidades. Fíjate, el expediente tiene 6,000 fojas. El dictamen que emitió Pablo Gómez, que insisto, no es abogado, solamente tiene 50 páginas. Es un dictamen mal hecho, es un dictamen que no es exhaustivo como le ordena la ley, y con eso están pretendiendo imputar delito a el gobernador Cabeza de Vaca, que también hay que decirlo, esta resolución pasa necesariamente al Congreso del Estado de Tamaulipas. A ver, vamos por partes, si me permite, maestro. ¿Puede ser combatido legalmente este procedimiento de juicio político por todas estas irregularidades que estamos viendo? ¿Cuál sería la mecánica en un caso? Y en el otro, ¿puede el Congreso local de Tamaulipas detener esta persecución? Porque finalmente, bueno, pues los estados son autónomos y demás. Entonces, ¿cómo sería el primer caso y el segundo de esto que le estoy preguntando? Dice la Constitución que las resoluciones de la Cámara son inatacables. Desde el punto de vista procesal, es lo que dice la Constitución. Sin embargo, ha habido un cúmulo tan importante de violaciones que me parece que sí podría, no necesariamente atacando el resultado resolutivo, sino las conductas violatorias de derechos fundamentales, por ejemplo, ante instancias internacionales, ¿sí? Para señalar que México, que la Cámara de Diputados viola derechos humanos en este caso. Y, por supuesto, el Congreso del Estado, en cumplimiento de su constitución local, puede valorar en sus méritos esta resolución. A nivel estatal, Ricardo, hay varios modelos de recepción de este tipo de desafuero. Hay algunos estados que dicen que el Congreso estatal, en defensa de la autonomía del Estado y precisamente en previsión de persecuciones políticas que históricamente ha habido en este país, puede reevaluar la pertinencia y la consideración de esta orden de desafuero. Otros estados lo resuelven de otra manera, pero insisto, en todo caso es un tema constitucional local y en el caso de Tamaulipas, el Congreso del Estado puede abrir la discusión sobre este desafuero. En un minuto, el maestro Lara, explíquele a la audiencia por qué la persecución, qué hizo o qué dejó de hacer el gobernador Cabeza de Vaca para ser pues víctima de esta persecución ejemplar, porque el mensaje pues es para todos los gobernadores panistas. Es un mensaje para todos los gobernadores panistas de otros partidos que no se pleguen a las determinaciones del gobierno federal. El pecado del gobernador Cabeza de Vaca, me parece, ha sido el tener mucho éxito, el tener un gran éxito en su gestión desde el punto de vista del desarrollo económico, el desarrollo social, de la propia seguridad pública del Estado. Tamaulipas es un estado muy importante para el país en términos de su producción económica, pero además hay que decirlo, y aquí hay una circunstancia que ameritará otra reflexión. Sabemos que es un estado que tiene una problemática de crimen organizado por su ubicación geográfica en el trasiego de estupefacientes. Habrá que ver qué intereses hay en el gobierno federal a este respecto. Muy bien. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.